Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República, y quiero dar la bienvenida en particular a los maestros y maestras de todo el país. La actividad cultural del banco siempre ha tenido en ustedes los mejores aliados, y en particular en el 2020, desde los museos del oro, los museos de arte, la red de bibliotecas y la programación que hacemos en 29 ciudades del país, le dimos especial énfasis a crear contenido y programación para apoyarlos en la increíble tarea de docencia virtual. A los que no nos conocen, búsquenos en www.banrepcultural.org y descubrirán un universo para maestros que les va a gustar. En este 2021 vamos a concentrarnos en fortalecer y organizar nuestra oferta de recursos pedagógicos para apoyar de manera más directa y explícita su labor en el aula física o virtual. Y empezamos justamente hoy con la presentación de una herramienta de planes de clase para enseñar la cátedra de paz desde cualquier materia de la malla curricular. Esto se enmarca en el proyecto La Paz se toma la palabra, con el que desde el 2013 venimos trabajando para apoyar el fortalecimiento de las culturas de paz en el país. Esto se hace mediante un baúl de herramientas físicas y digitales que utilizan el poder de las imágenes y las palabras para generar transformaciones. Estas herramientas son activadas por una red de mediadores culturales en las que hay maestros, promotores de lectura, artistas y líderes comunitarios. Y en estos años nos hemos dado cuenta, hemos corroborado que no son el arte, la literatura o la música por sí mismas las que generan procesos de transformación, reparación o memoria. Son las personas como ustedes y las relaciones que establecen y mantienen con sus comunidades las que lo logran. Es por eso que queremos seguir ofreciendo herramientas para que este trabajo se continúe y se fortalezca. Hoy tenemos el gusto de presentarles una sección especial de recursos y planes de clase concretos para hablar de paz en el aula, en el que venimos trabajando de la mano de la Fundación Memoria y Ciudadanía. Hoy nos acompaña su directora, Carolina Valencia, una experta en educación para la paz. Con ella estará conversando Óscar Sánchez, director del Programa Nacional de Educación por la Paz, EducaPaz. Ambos excelentes aliados de nuestro trabajo. Con ellos estará Natalia Guarnizo, coordinadora del proyecto La Paz se toma la palabra. Muchas gracias a Carolina, a Óscar y a Natalia por contribuir a que los maestros y maestras del país puedan continuar enseñando la cátedra de paz. Los dejo con los expertos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Natalia Guarnizo. Soy coordinadora del proyecto La Paz se toma la palabra de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Quería contarles cómo se va a desarrollar el evento de hoy. Son dos partes. Primero, vamos a tener la conversación Construir Paz desde el aula con nuestros expertos invitados Carolina Valencia y Óscar Sánchez. Y en una segunda parte vamos a mostrar un video muy breve en el que les explicamos cómo acceder a la sección de recursos y contenidos para hablar de paz en el aula y vamos a mostrar algunos de estos contenidos que se encuentran en el portal cultural del Banco de la República para que ustedes aprendan cómo acceder a ellos y vean un poco en qué consiste esto que estamos lanzando hoy. Eh, Durante esta transmisión, que es por Facebook Live, ustedes pueden hacer sus preguntas ahí en el chat del Facebook Live de la Biblioteca Luis Ángel Arango. También lo estamos transmitiendo por Banrep Cultural para Profes, el grupo de Facebook Banrep Cultural para Profes, y por el grupo de Facebook de la Red de Mediadores Culturales La Paz se toma la palabra. Entonces, en cualquiera de estos tres grupos, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, las vamos a estar recogiendo y al final de la transmisión nuestros invitados van a poder responder, no sé si todas, pero por lo menos algunas de esas preguntas. Y bueno, antes de darle la palabra a Carolina y Óscar, yo quiero presentarlos a ellos muy brevemente, porque quiero que ya ellos sean quienes hablen más en detalle pues, de su labor. Pues Carolina es directora de la Fundación Memoria y Ciudadanía. Esta fundación diseña, acompaña y evalúa procesos de formación en historia, ciudadanía, memoria y paz, haciendo énfasis en que los estudiantes exploren la historia, estableciendo conexiones esenciales con las opciones que enfrentan en su vida cotidiana.
Óscar Sánchez es coordinador general del Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, fue secretario de Educación en Bogotá entre el año 2012 y 2015 y tiene 25 años de experiencia liderando programas e instituciones en educación, desarrollo humano y gobernabilidad democrática en Colombia y América Latina. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas, a todos los profesores y a las maestras y maestros que se conectaron con nosotros. Esperamos que esta conversación sea útil e interesante para todos ustedes, al igual que el baúl de herramientas especiales para maestros y maestras que les vamos a presentar. Entonces, quiero pedirle, como lo dije ahorita, a nuestros invitados que cada uno de ellos pues se presente y que nos cuente desde su ámbito de trabajo, pues cuál es la labor que desarrolla en relación con el fortalecimiento de la educación por la paz en el país. Entonces, no sé quién quiere empezar. Hola, muchas gracias por esta invitación a Natalia y al Banco de la República. Es muy emocionante ver cómo el banco se compromete con la construcción de ciudadanía. Yo, por ejemplo, he seguido la pista de cómo el banco se ha ocupado del tema de la educación sobre la Constitución de 1991 y eso ha sido, digamos, una labor persistente muy valiosa. Y este tema de la educación para la paz sabemos que es un tema central. Muchas gracias por esta invitación. Yo, pues, coordino EducaPaz y lo que hace EducaPaz, que es una alianza de universidades y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la construcción de paz desde el mundo de la educación, desde la escuela. Lo que hacemos nosotros son dos cosas muy difíciles, pero muy específicas. Una es llegar a territorios afectados por el conflicto armado, fundamentalmente territorios rurales, étnicos, indígenas, afrodescendientes, y ayudar a organizar a las comunidades en torno al derecho a la educación y para que puedan hacer sentir su voz frente a las carencias que tienen, porque la ausencia de oportunidades educativas en estos territorios afectados por el conflicto armado es una de las causas fundamentales de que en Colombia nos reinventemos una y otra vez la guerra. Podemos hacer muchos pactos políticos, pero si los niños, niñas y jóvenes no tienen oportunidad de educarse, de terminar ni siquiera a veces la secundaria, mucho menos la media, mucho menos llegar a la educación superior, de tener un proyecto de vida donde el conocimiento, la cultura tengan sentido, pues termina siendo muy atractiva la opción de las economías ilegales, etcétera. Lo otro que hace EducaPaz, nosotros le llamamos Educación Crece, que significa educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Es contribuir a que en el currículo y en las prácticas pedagógicas, ya ahí sí de todas las escuelas del país, públicas, privadas, laicas, religiosas, rurales, urbanas, se piense mejor la educación para la paz entendida como educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Muchas gracias. Bueno, Carolina, si quieres seguir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Natalia, a Ángela, al Banco de la República por liderar esta iniciativa tan importante para todos los maestros del país. Yo soy ante todo maestra, he enseñado en todos los espacios de la educación formal, desde la primaria hasta niveles de maestría, y he estado como en permanente contacto con la realidad de los maestros y con sus necesidades cotidianas. Es por eso que cuando fundamos la Fundación Memoria y Ciudadanía, lo que hicimos fue congregar a un grupo de profesionales que teníamos en común, que reconocíamos el valor de la formación personal y ciudadana y que estábamos permanentemente en búsqueda de nuevas alternativas para atender las necesidades particulares de cada uno de los grupos que hemos enfrentado en la educación en Colombia. Un ejemplo de esto es el proyecto Memoria y Ciudadanía, enseñanza de la historia y el comportamiento humano, que iniciamos con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, como una alternativa de formación en historia y ciudadanía. En este proyecto atendimos 11 colegios de municipios de Cundinamarca especialmente afectados por la violencia y un colegio en Bogotá, y adaptamos ahí la propuesta inicial de Facing History and Ourselves, enfrentando la historia y a nosotros mismos para enfrentar, valga la redundancia, el reto de trabajar la historia reciente de Colombia en las escuelas, la historia del conflicto, para lograr conectar de una manera significativa el conocimiento que construían los estudiantes
de una manera pertinente y significativa con su realidad cotidiana. En el proceso acompañamos a los maestros a diseñar propuestas para sus instituciones y los acompañamos a ponerla en marcha en el aula de clase por 3 años consecutivos. Esta propuesta específica se concentra en el área de ciencias sociales, pero genera en las escuelas un impacto importante en la transformación del clima escolar y sobre todo desarrolla de forma práctica todo lo que todo el tiempo estamos pidiéndole a la teoría, que es desarrollar el pensamiento crítico, el respeto, la esperanza, el valor, el compromiso con la comunidad, el compromiso con la democracia, para que esto deje de ser solo parte del discurso institucional y se viva de una manera cotidiana en el día a día de la escuela. Muy bien, pues justamente ahora vamos a entrar como más en esa materia. Quiero entonces pedirles que nos cuenten, que nos expliquen brevemente qué es la Cátedra de Paz y contarnos si en su opinión, la de cada uno desde su experiencia, si esta iniciativa para fortalecer la educación por la paz y la educación ciudadana en el aula ha influido realmente en las prácticas pedagógicas que ustedes han podido conocer en el país y cómo. ¿Cómo han observado eso ustedes desde su... y qué es, ¿no? Que nos expliquen también, porque para ponernos bien en contexto, de dónde viene la Cátedra de Paz y... Si quiere, ahora comienzo yo para que no duela Bueno. tanto. La Cátedra de Paz nace con la Ley 1732 del 2014 y el decreto reglamentario 1038 del 2015. Y en mi opinión personal no pretende nada distinto de lo que siempre ha intentado hacer la escuela, y es emprender de una manera sistemática y rigurosa la formación personal, política, histórica, ciudadana de los estudiantes, para que se comprometan con la construcción de un futuro diferente, de un futuro en paz para nuestra nación. Esta cátedra tiene de novedoso que tiene una propuesta que convoca a la escuela a invitar a todos los miembros de la comunidad estudiantil a que hagan un diagnóstico de sus necesidades, a que identifiquen cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, cuáles son las herramientas con las que cuentan para formar a todos estos niños y jóvenes que están en su institución, para formarlos como ciudadanos capaces de comprometerse con la construcción de un mundo diferente, para que entiendan que la historia no es inevitable, que la historia es una colección de decisiones individuales y colectivas que unidas transforman el devenir del pasado y transformarán el futuro. Entonces, cuando estos chicos reconocen que la historia no es inevitable, logran asumir como la responsabilidad de ser los protagonistas de su propia historia y cambiar la historia que piensan legarle a las generaciones futuras. ¿Cómo has visto tú cómo se ha implementado ya en la realidad real esa idea tan maravillosa de la Cátedra de Paz? ¿Yo? No sé, Carolina, estabas... Hágale. Pues la idea de la Cátedra de la Paz es una norma muy importante, pues de origen legal. Cuando el Congreso de la República quiso expedirla, yo recuerdo los debates parlamentarios y la manera como se expidió, con una pretensión muy noble, pero que no era demasiado novedosa. Digamos, este país ha tenido muchísimas normas que buscan promover la formación ciudadana, la formación para la paz. Para poner un ejemplo, solamente Bogotá tiene 11 acuerdos del Consejo asociados a temas de convivencia escolar y educación para la paz, solamente Bogotá. Y el país tiene muchas. La ley de convivencia escolar, digamos, también surge en un momento parecido al de la Cátedra para la Paz, y hay otra serie de normatividades. Además, cuando se expidió esta ley, realmente yo creo que el decreto reglamentario fue el que le puso el sentido pedagógico. Ya el mismo nombre cátedra de por sí ya es bastante inconveniente,
porque da la impresión de que se aprende a convivir si se adquieren conocimientos teóricos. Y eso definitivamente no es así. Pero bueno, la reglamentación ha sido bastante interesante y se han generado muchos materiales pedagógicos, algunas editoriales, etcétera, y muchos expertos han contribuido a generar las herramientas para poder poner en práctica la Cátedra de la Paz, o la ley, digamos, que promueve la educación para la paz. Sin embargo, la verdad es que en Colombia las políticas públicas para la formación socioemocional, para la formación ciudadana y para hacer conciencia de nuestra realidad de violencia, de nuestro conflicto armado, de nuestra historia reciente, como estábamos aquí comentando, y de cómo, por ejemplo, el acuerdo de paz que hoy en día estamos tratando de implementar contiene una serie de elementos que deberían ser parte del dominio de la ciudadanía y de la educación. Las políticas para todo eso son políticas muy limitadas por muchas razones. Primera razón, la escuela está saturada, está llena de tareas y de tareas académicas, digamos. Entonces, la formación integral, incluyendo todos esos elementos, es realmente marginal. Tal vez en la ciencia social, etcétera, hay algunos espacios en el currículo, pero hay mucha saturación. Y por otro lado, los recursos concretos, por ejemplo, los docentes especializados o los docentes que puedan tener las herramientas para todo esto, no tienen el tiempo de incluirlo en su quehacer, excepto si, y esa excepción es gigantesca, hay muchísimos docentes que lo hacen, voluntariamente se comprometen a sacar adelante estos procesos. Además, digamos, en general la educación en Colombia y la política educativa y su implementación son muy desiguales. Si una entidad territorial tiene recursos propios, es decir, es rica, y el gobierno de esa entidad territorial, departamento, municipio, distrito, tiene plata, pues puede invertir en que se hagan cosas, por ejemplo, en la educación ciudadana. En cambio, muchas entidades territoriales que dependen solamente de los recursos que les gira el Ministerio de Educación en el marco del sistema general de participaciones, pues no les alcanza la plata para hacer programas adicionales. Entonces, pues pongo el ejemplo de Bogotá, porque fue donde yo fui secretario 4 años, lograba invertir, en ese cuatrenio se invirtieron un poco más de 100.000 millones de pesos en temas de educación para la ciudadanía, más de 100.000 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Educación Nacional tiene por todo presupuesto para toda Colombia menos de 4.000 millones de pesos para estos temas. Y es el mismo caso que tal vez Medellín, Manizales, etcétera. Las entidades territoriales que se preocupan por estos temas y que invierten algo de dinero, pues pueden hacer un montón de cosas que la gran mayoría del país no logra hacer. Por otro lado, este es un país donde pues, la educación es muy descentralizada. Entonces, realmente cada maestro, cada institución educativa, cada entidad territorial y además un país que tiene mucha educación privada, cada mundo educativo pues hace sus propias iniciativas y tiene sus propias herramientas y materiales. Luego, la educación para la paz es algo muy desigual, es muy heterogéneo. Y poner más normas, pues puede ayudar a que haya un poquito más de interés, pero realmente es mucho más importante transformar las prácticas y reunir a la gente que tiene la capacidad y el compromiso para poder sacar adelante la paz que necesitamos construir desde la escuela, que es algo, digamos, determinante, más que la normatividad. Si puedo meter la cucharada y siguiendo muy de cerca lo que está diciendo Oscar, la verdad es que Colombia tiene mucha y variadísima política, legislación y política pública en educación para la paz y la ciudadanía. O sea, empezando por una constitución que habla de la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en 1991. De ahí para adelante siga con la Ley General de Educación, los lineamientos, los estándares, la Cátedra para la Paz, la Ley de Historia. El problema es cómo con los escasísimos recursos que usted acaba de mencionar, porque aunque hay unas pocas entidades a nivel municipal que pueden invertir cantidades significativas o importantes para este proceso, la mayoría no pueden. Entonces, con las uñas tenemos que lograr que las otras instituciones que pertenecen a ese resto de país que no tiene esos recursos, logre a partir de congregar a su comunidad educativa a discutir los temas, de abrir espacios donde sea posible que los distintos miembros de la comunidad escolar
puedan reunirse para pensar qué quieren y cómo hacerlo, conviertan esto en una política institucional, lo hagan parte de su proyecto educativo institucional y dejen de confiar en que la educación para la paz y la ciudadanía sea solamente el resultado de la buenísima voluntad de los maestros y se convierta en una política de las instituciones, donde todos y cada uno de los miembros tenga un compromiso personal. Yo creo que además esa es una manera sana, o peor, una manera de que la escuela sane las heridas de la guerra y recupere ese papel protagónico que tiene en la formación de los estudiantes. Sí, justamente esto mismo fue lo que escuchamos cuando nosotros desde La Paz se toma la palabra acudimos a los expertos para que nos explicaran cómo podíamos llevar nuestras herramientas al aula, porque nosotros hemos desarrollado, como lo decía Ángela, desde hace varios años un baúl de herramientas que ponemos al servicio de mediadores culturales, dentro de los cuales hay maestros, hay promotores de lectura, hay artistas en todos los diferentes territorios pues, del país, pero nos damos cuenta que es difícil para los maestros, digamos, no tienen el tiempo, como decía Oscar, de coger la cantidad de recursos maravillosos que se les ofrecen para hablar de paz en el aula desde diferentes áreas del conocimiento y hacer el ejercicio de integrarlo. Por supuesto, pues es un ejercicio que debería venir desde una política internacional, pero también de una política institucional, perdón, pero también para eso es que gracias a los buenos consejos de la Fundación Memoria y Ciudadanía, nos dimos cuenta desde el Banco de la República que podíamos ayudar, ir un poquito más allá y ofrecerle a los maestros ya no solamente el recurso, digamos, el libro o la herramienta cultural, sino ya una planeación de clase hecha para que viera de qué manera pues integrar estas herramientas a diferentes, a la malla curricular en general. Entonces, quería también preguntarle un poquito pues a Oscar que trabaja pues en Educapaz y que tienen digamos este interés particular también en la educación rural, pues estas transformaciones como ustedes lo han dicho pues se dan si hay un esfuerzo articulado, ¿no? No solamente desde el salón de clases, sino en todos, digamos, los ámbitos de la educación, desde también cosas, digamos, que se integren, digamos, a contextos muy específicos, también en ese umbral, pues, de la relación que hay entre la escuela y la familia, entre la escuela y la comunidad. Entonces, Oscar, cuéntanos un poco, desde la experiencia de Educapaz, cómo se ha dado esta incorporación y qué han observado ustedes, porque básicamente lo que han hecho también es reconocer, digamos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está practicando en las escuelas y en las comunidades. Digamos, nosotros partimos de la idea de que la reflexión es más importante que la información, primero, y que el contagio y la comunidad son la manera de construir capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, lo que queremos sobre todo para construir paz no es tanto que los estudiantes y los docentes tengan acceso a mucha información, sino que sean capaces de hacer cambios en la realidad, en las relaciones de poder, tener relaciones más democráticas, en las competencias emocionales y sociales, que podamos gestionar mejor nuestras emociones, que podamos comprender cómo en la vida cotidiana estamos reproduciendo la violencia, etcétera. Cambios en la capacidad ciudadana, en la posibilidad de comprender y vivir plenamente los derechos, la dignidad de los seres humanos, la participación, la organización para la transformación de la realidad juntos, juntas, la valoración de la vida, desde el propio cuerpo hasta el respeto por la vida de los otros seres humanos y también de los otros seres de la naturaleza. Es decir, la posibilidad de transformar genuinamente lo que vivimos. La agresión, la sexualidad, la comunicación, la relación con el ambiente, etc. Solo así se puede construir paz. Y por lo tanto no es una construcción solamente educativa, en el sentido de
generar un contenido, establecer que ese contenido esté en un currículo, es decir, en las intenciones, en los planes, en las evaluaciones de la escuela, implementarlo, ¿cierto? Mejorarlo constantemente e ir evaluando qué tanto aprendió alguien. Eso para educar para la paz es muy insuficiente. Porque aquí lo que estamos tratando de hacer es transformar la cultura. Y ese es el tema difícil. Digamos, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que finalmente aprendemos naturalmente, como nuestra lengua, todos nuestros hábitos, la manera como nos vinculamos con otros seres humanos, la manera como apreciamos, percibimos la realidad. Y la cultura, digamos, se aprende a una velocidad enorme. La cultura le puede a la educación. Aprender en la cultura es algo que sucede a gran velocidad y con gran fuerza. Aprender en la educación es algo deliberadamente complejo, lento y difícil. Pero no tenemos, digamos, las herramientas para el cambio cultural a través de los medios de comunicación, a través de la intervención de los espacios de relacionamiento, etcétera. Son muchas, pero una que es quizás la que más podríamos programar es la educación. ¿Cómo? En un espacio donde tenemos una serie de tiempos relativamente extendidos con personal profesional, con los niños, niñas, jóvenes, también adultos, etcétera. Pero digamos, enfaticemos la educación formal de niños, niñas, adolescentes y jóvenes concentrados, podemos hacer cosas que transformen la cultura. Y eso pasa sencillamente por reconocer que tenemos que generar procesos reflexivos, procesos en los cuales se vive un choque con la cultura. Se comprende que la cultura es violenta y que nosotros quisiéramos cambiarla, pero que además nosotros somos parte del problema, que señalar y juzgar a los demás no nos va a cambiar a nosotros mismos, que tenemos que hacer un ejercicio reflexivo frente a nosotros mismos. Y que no solamente es el adulto tratando de que el niño haga algo, es el adulto cambiándose a sí mismo o a sí misma, y la relación entre los adultos en la escuela y la relación de los adultos de la escuela con la comunidad y las familias, y por supuesto la relación de los adultos con los niños para poder ayudar a los niños también a cambiar la relación entre ellos y ellas. Ese proceso de cambio, de transformación, basado en la reflexión, ¿cómo se logra? Ahí está la pregunta de la educación para la paz. ¿Cómo se logra ese cambio? La información es útil, pero en realidad, digamos, informar, lograr comprensión de la Constitución y sus valores, etcétera, etcétera, entender cómo funcionan el sistema político, muchas cosas de esas pueden ser muy interesantes, pero luego hay un segundo nivel más interesante, que es tengamos materiales que contribuyen a generar reflexión, que al comprender cómo se ha vivido la guerra en esta sociedad, sintamos empatía con las víctimas y podamos a partir de ahí hacer una reflexión. Entonces hay un segundo nivel, ya más, digamos, de cambio basado en comprender que algo de eso me toca a mí por dentro. Ahora, hay un tercer nivel, que puede ser lograr esa reflexión a través de una experiencia. Entonces, una experiencia no es simplemente una información, no es simplemente una gran curiosidad o algún nivel de sensación frente a una información, sino que es la posibilidad de que algo que viví, ¿cierto?, me hace cambiar, me hace generar una disonancia. Esas experiencias, ese tercer nivel, pueden ser a través de materiales pedagógicos que, por ejemplo, tipo talleres, o que me permiten recrear mi propia vivencia y pensar sobre ella, decir, bueno, en un salón de clases, decir, oye, ¿qué pasó cuando te conflictuaste con tu amigo? ¿O qué pasó cuando te peleaste con tu papá o con tu mamá? ¿O qué pasó en tal momento de tu vida? ¿O qué pasó? Y a partir de allí, hacer una reflexión sobre mi propia vida. O, que es el cuarto nivel y que es el que sería aún más interesante, simplemente irnos a la realidad. Cuando los niños, niñas, jóvenes se dan en la jeta, pongámoslo así de esa manera, cuando se enamoran, cuando se pelean en ese proceso de tener una relación afectiva con alguien más, cuando sienten el despertar sexual, cuando están viviendo la contaminación del entorno y el mal olor de la escuela, o cuando están sintiendo que hay una evaluación punitiva que les afecta emocionalmente en el colegio, o cuando están sintiendo que cuando hay un conflicto en la escuela, autoritariamente se resuelve y no hay posibilidades de diálogo. Ahí es donde están las principales oportunidades de aprendizaje. Ahora,
si llevas eso al contexto de una escuela con 2.000 estudiantes, de los cuales 1.900 son víctimas del conflicto armado. Estoy pensando en este momento en un colegio en Tierra Alta, Córdoba, por ejemplo, ¿sí? O cuando lo llevas a una escuela en Timbiquio o López de Micay, donde todos los días están apareciendo y desapareciendo niños, porque sencillamente la dinámica del cultivo de la coca o de la minería ilegal o de la tala de los bosques o lo que sea, hacen que no haya ni siquiera estudiantes estables. O cuando los conflictos, digamos, son de ese calibre, ¿cierto? Pues el tipo de herramientas, contenidos y procesos reflexivos, pues van a ser muy diferentes a un colegio de clase media de Bogotá. Pero para todos ellos hay siempre una comunidad capaz de hacer cosas maravillosas. Entonces, para cerrar esta reflexión, ¿cómo hacemos educación para la paz? Juntando a los seres humanos, docentes, líderes juveniles, líderes comunitarios de las familias o de los grupos étnicos, ¿tá? Que han entendido que hay que propiciar ese tipo de reflexiones y creando comunidad de práctica, comunidad de sentido y comunidad de práctica, que usa herramientas, que comparte experiencias y que va generando contagio, va haciendo que los que les va bien al aplicar esto vayan entusiasmando a otros y a otras para que esto se vaya volviendo un movimiento sociocultural nacional potente. Ese es el camino que nosotros hemos encontrado y lo hemos visto funcionar en muchos ejemplos. Es decir, Colombia está llena de bellezas, de flores que brotan por todas partes. Pero alguna vez escribíamos, ¿no? Pidiendo una plata a un donante, no, qué maravillosas experiencias, que las mejores capacidades pedagógicas, que los maestros ejemplares, etcétera. Y también explicar, y un país con no sé cuántas décadas y siglos de guerra y no sé qué. Entonces, bueno, lo pusieron, me acuerdo ese documento, lo evaluaron unos pares académicos internacionales y yo esperaba un montón de debates conceptuales y los tipos simplemente preguntaron, oiga, y si saben tanto, ¿por qué están tan jodidos? Y la respuesta que nosotros hallamos fue, no hemos sido capaces de aprender de nosotros mismos y de organizarnos para construir movimiento sociocultural a partir de toda esa gran riqueza y capacidad que tenemos. Olvidamos todo, desconocemos al otro, y entonces aún las personas comprometidas y las comunidades con liderazgo, etcétera, no logran consolidar sus procesos. Ahí es donde yo pensaría que tenemos que rescatar el papel de la escuela. Y sí creo que la escuela empieza a formar como es la columna vertebral de la transformación hacia una cultura de paz. La guerra es muy mala escuela. Cuando los ciudadanos hemos crecido por generaciones, formados en medio del conflicto, formados en medio de la guerra, formados en medio de los muertos, tendemos a crecer de espaldas a la realidad nacional, completamente alienados de nuestra responsabilidad política, de nuestra solidaridad, de nuestra responsabilidad con los demás conciudadanos. En tiempos de guerra, el otro no representa la posibilidad de una discusión enriquecedora, una discusión en la que podamos construir, sino un enemigo al que hay que aniquilar. Los fundamentos de la ciudadanía, que en una sociedad en paz se aprenden, por ejemplo, en Colombia tienen que ser un objetivo explícito de la escuela. ¿Sí? La escuela tiene que hablar de cultura democrática, tiene que trabajar los derechos humanos como criterio moral, tiene que trabajar la solidaridad como un pilar de la ciudadanía, tiene que trabajar los derechos humanos como criterio social, ¿sí? No se trata de que se limite a la teoría, se trata de que vayamos a lo que Oscar estaba diciendo hace un minuto y llevar eso a que se convierta en una vivencia institucional, pero tiene que ser parte de la propuesta institucional. Esto no se puede hacer en una escuela que está aislada de su entorno. Esto exige que la escuela rompa los muros y entienda que está inscrita en una comunidad. Si no podemos seguir hablando de resolución pacífica de conflictos como si los conflictos fueran los conflictos exclusivos que tienen los chicos en la escuela. Tenemos que hablar de resolución de conflictos en una comunidad escolar que comprende cuáles son los conflictos de su entorno, que es capaz de mirar empáticamente el dolor de las víctimas de su entorno, que es capaz de comprender que sin su trabajo no va a haber una transformación de futuro. En esa medida, comprendo lo de la
estructura de la cultura ciudadana, pero creo que esa estructuración, sin lugar a dudas, pasa por la escuela. Pasa por una escuela distinta, una escuela menos dañada, una escuela que sea capaz de ejercer la función para la que fue creada, que es la de formar. Sí, es muy interesante esta reflexión y me hace pensar y me conecta con una reflexión que hemos tenido también a lo largo de los años trabajando con el proyecto La Paz se toma la palabra. O sea, este proyecto, digamos, tiene como un leitmotiv, tiene un propósito, ¿no? Que es que busca provocar experiencias culturales con herramientas que utilizan el poder de las imágenes y de las palabras para generar conversaciones acerca del conflicto, acerca de la paz, de las memorias, del dolor, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con las reglas del juego para la vida en comunidad. Es decir, conversaciones y reflexiones en torno a lo que nos sucede y lo que nos sucedió como comunidad. Pero también nos hemos dado cuenta que estas herramientas, digamos, la narrativa, los objetos culturales, las herramientas del arte en sí mismos no son los que generan estos procesos de transformación, de reparación y de memoria, sino que estas transformaciones pasan justamente por un proceso de comunidad que se da en lo relacional, ¿cierto? Y ese proceso que llegan a evocar estos objetos, ¿no? Estos objetos provocan, acompañan y son, digamos, algo que permite que estos procesos se den, pero se dan en lo relacional, en la comunidad y durante el tiempo, en un tiempo largo. Entonces, la escuela, por supuesto, es un espacio privilegiado para eso, para esas transformaciones, para esos diálogos, para esas experiencias, para esa escucha. Entonces, pues, pensando un poco en todo esto, ¿cómo creen ustedes que justamente las herramientas del arte y de la cultura que tienen ese poder, digamos, de generar este tipo de experiencias, como lo decía Oscar, cuando hablo de herramientas hablo de procesos, ¿no? Hablo también de experiencias del arte y de la cultura. ¿Cómo hacemos para que se integren más en el aula? ¿No? ¿Cómo hacemos para que la cultura se integre más en el aula? Yo quisiera traer a colación a Ralph Buchenhorst, que es un hombre que yo adoro, y que dice que la violencia ha obligado al arte a tener que plasmar el terror histórico, a decir lo indecible y a mantener activa la memoria a partir de la representación. Es una cosa muy bonita porque este señor todo el tiempo lo que está diciendo es que esa idea del arte como plasmando esa condición unívoca de mirar un momento histórico ya no es, y el arte se convirtió más bien en un espacio que provoca la conjunción de distintas memorias para que puedan entrar en diálogo. Creo que cuando miramos el arte con ese potencial, el arte se convierte en una herramienta invaluable para trabajar la formación para la paz y la ciudadanía en el aula. Eso siendo la primera acepción del arte. Si uno se voltea y mira el proyecto de Doris Salcedo en Fragmentos y su contramonumento, me encanta cuando dice, una sociedad fragmentada y heterogénea como la nuestra puede tratar de unir sus experiencias y memorias divergentes en un espacio común. Y uno va a Fragmentos y ve cómo ella logró convertir eh, en el piso, literalmente, parados sobre el piso, construido con las armas fundidas y reconfiguradas, cualquier persona encontrará una posición equitativa, equilibrada y libre, desde la cual es posible recordar y no olvidar el legado de la guerra. Sí, no solo construye un espacio donde pueden ponerse en diálogo diversísimas memorias, memorias encontradas, memorias en conflicto. Sí, conservar la incomodidad de la memoria en un espacio artístico, sino que además en el mismo proceso produce un espacio de sanación para las víctimas, ¿sí? Cuando cada una de estas mujeres está martillando su dolor en las baldosas que componen ese piso, sanan de alguna manera las heridas que se provocaron en la guerra. Eso mismo sucede en clase en los dos espacios. Usted puede trabajar ese arte provocador, para que los niños puedan hablar abiertamente o reconocer su
un punto común que puede ser inclusive que no vamos a estar jamás de acuerdo sobre las posiciones frente a la guerra. Ese es un buen punto para comenzar una discusión. Pero también cuando un niño plasma su dolor en una pintura, en una canción, en un poema, es evidente el efecto sanador que termina teniendo el arte. Creo que es uno de los instrumentos más valiosos con los que contamos para trabajar la historia reciente del país, para trabajar las heridas que quedaron de la guerra. Digamos que nosotros hemos pensado mucho cómo pedirle a los chicos que creen y que ayuden a construir expresiones artísticas para aprender paz, digamos. Y ahí uno puede encontrar experiencias en las cuales la cosa es frustrante, en las cuales la cosa es muy alentadora, en las cuales uno siente que hay mucho lugar común, en las cuales uno siente que por el contrario se desatan capacidades creativas muy potentes. Yo en todo caso siento que lo que necesitamos aquí es humanidad, ¿no? Es una educación que realmente despierta la sensibilidad sobre el valor de la dignidad humana, e incluso sobre el valor de la dignidad de los seres vivos, más allá de la especie humana. Y eso tiene que estar en la base del proceso de formación integral de los niños y niñas. Y eso significa que hay que poner a toda una comunidad educativa al servicio de pensar cuál es el valor de los seres vivos y en particular de los seres humanos. Para lo cual, no, digamos, bueno, habrá muchas herramientas, pero las herramientas artísticas son enormemente potentes. Entonces, algunos ejemplos. En algún momento se reunieron mujeres víctimas de algunas zonas del país donde había habido afectación muy severa del conflicto armado con estudiantes de colegio de varios lugares, de varias ciudades de Colombia. Y empezaron a contar sus historias y a tener un diálogo. Y a partir de ese diálogo decidieron hacer teatro. ¿Sí? Entonces organizaron un proceso de producción teatral, o sea, pensaron un guión, lo escribieron, lo pusieron en escena, etcétera, y por supuesto fueron apoyados por gente del mundo del teatro. ¿Qué resulta de ahí y qué resulta, pues, qué resulta en estas mujeres víctimas, pero sobre todo qué resulta en estos chicos, chicas que participan de ese proceso? Yo, pues, lo que puedo decir es que fue algo muy potente, muy conmovedor y cuyos impactos están sucediendo, digamos, sus impactos han sido muy sostenibles, como dicen ahora. O sea, años más tarde, esos chicos y chicas siguen siendo constructores de paz deliberados. Pero asimismo también con un artista plástico, entonces en vez de hacer un montaje teatral, hacen una exposición. ¿Qué es lo que, bueno, y también otras formas de comunicación audiovisual, muchas cosas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Hay la idea de tomarse en serio la posibilidad de que un niño, una niña o un joven, ¿sí?, le digan algo a la sociedad. No es un ejercicio de aula solamente, no es genuinamente la convicción de que están diciéndole algo a la sociedad. Y la disposición de alguien a escucharlo. Ese alguien puede ser 5 personas o 5,000, digamos, pero el que está parado frente a esos chicos tiene que tomárselos en serio. ¿Sí? Por lo tanto, también el proceso de creación tiene que ser genuino. Quien está acompañándolo, llámese profesor de colegio o llámese artista que viene a visitar la escuela o llámese líder comunitario o lo que sea. Estoy pensando, por ejemplo, en un grupo de personas en Guapi, Timbiquí, los de Micay que van, ellos pertenecen al vicariato de Guapi, a la Iglesia Católica, y van en lanchas visitando las escuelas cada 2 o 3 meses, hacen correrías de 15 días, 20 días, visitan las escuelas. ¿Y qué es lo que hacen en las escuelas? Cantan. ¿Qué cantan? Cantan cosas que proponen estos adultos que van allá, pero también cantan las cosas que las personas de la comunidad vienen cantando y van construyendo también sus propias coplas, sus propias canciones, van componiendo, etcétera, en el proceso. Entonces, y hay otros ejemplos más formales, digamos. Uno puede, estoy pensando también en un coro muy estructurado, por ejemplo, que hay en Bogotá, que tiene como 2,000 integrantes
como con 40 profesores de colegio que ayudan a hacer montajes, pero entonces también en ese proceso, aunque es un proceso, digamos, donde hay unos compositores, donde hay una cosa mucho más formal, en todo caso, cada minuto que se está buscando la excelencia en el proceso de cantar, se está haciendo un ejercicio reflexivo acerca del contenido de las letras, cómo esas letras nos dicen cosas específicas, cómo la armonía en el acople tiene un propósito, etc. Entonces yo sí siento que es darle valor profundo al hecho humano de expresar, al hecho humano de pensar sobre lo que está sucediendo en una comunidad, usando herramientas para propiciar esa profundidad. Por supuesto, las herramientas de la música, de la danza, del teatro, de la plástica, pues son potentísimas, pero pues hay otras que uno habría que ver, bueno, ¿qué tan arte es o no hacer investigación social y sacar un video periodístico? Puede que ya no, pero igual tiene el mismo impacto. Carolina, ¿quiere decir algo más? No, no era solo una pequeñísima acotación a lo que dijo Oscar. Cualquier relación que se establezca en la escuela tiene que ser una relación respetuosa en la que se les reconozca la profundidad y el sentido de la producción de los estudiantes, no solo en sus producciones artísticas en las que pues naturalmente están o probablemente están más conectados emocionalmente, sino en todas y cada una de las producciones de sus intervenciones y producciones a nivel académico. De otra manera, vamos a seguir teniendo un sistema escolar absolutamente asqueroso que desconoce el protagonismo de los estudiantes en el proceso. Sí, y digamos, si no le enseñamos a sentir, si no nos enseñamos a sentir juntos, digamos, la educación no va para ninguna parte. Sí, también a nosotros con el proyecto La Paz se toma la palabra hemos estado en algunas conversaciones que hablan de justamente el arte, ¿no? El arte como herramienta de transformación, el arte para construir memoria, el arte para sanar. Y realmente nos estamos dando cuenta que eso, ¿no? Que se da, que esas transformaciones no se dan por el objeto artístico o por la práctica en sí, sino por lo que posibilitan, por ese intercambio que en la relación en la comunidad y en el tiempo. Pero también hemos descubierto que hay un tema que tiene que ver con la escucha y que justamente estas prácticas del arte permiten generar espacios de escucha, ¿no? Como yo pensaba también esta mañana, como la escuela es uno de los espacios en los que uno puede generar, o sea, en la escuela puede que no lo oigan a uno nunca, ¿no? El maestro habla y los niños callados, pero justamente es un espacio de los pocos que nos quedan en la comunidad en donde todos podemos escuchar y ser escuchados. Entonces, eso es bien interesante porque justamente pues las herramientas que estamos proponiendo en esta sección para maestros, para hablar de paz en el aula y sobre todo la serie de 44 ejemplos de planeaciones de clase que construimos gracias al acompañamiento de la Fundación Memoria y Ciudadanía, pues buscan eso, ¿no? Buscan que de cierta manera los maestros que están dictando una clase de ciencias sociales puedan agarrarse de un cuento, puedan agarrarse de un podcast, puedan agarrarse de un ejercicio de plástico y construir con todo eso una secuencia didáctica para tener 3 o 4 clases, o sea, eso quiere decir casi que un mes de trabajo en torno a un tema específico en el cual seguramente se pueden dar múltiples conversaciones, los estudiantes pueden hablar, digamos, del tema, digamos, de la temática, pues, del currículo, pero también pueden abordar situaciones de su vida personal, etcétera. Entonces, bueno, quería sobre todo como que Carolina nos contara un poquito cómo fue este proceso para construir con los maestros estas planeaciones a partir pues de las herramientas de La Paz se toma la palabra y pues qué recomendaciones le darías también a los maestros para que sigan integrando recursos del arte y la cultura en su práctica. Buenísimo. Ahí volvemos a mi inquietud primordial. Yo sí creo y creo firmemente que la escuela tiene que volver a incluir la formación para la paz y la ciudadanía como parte integral de su propuesta curricular. Debe ser la espina dorsal de su proyecto educativo institucional. Y no es que crea que se debe incluir solamente como una
colección inconexa de definiciones y conceptos que no tengan sentido, sino como una verdadera formación. Lo que pasa es que si seguimos viendo la formación para la paz y la ciudadanía como un problema coyuntural que se emprende el día del abrazatón para la paz o la semana para la paz o el día en que nos amamos en paz, no vamos a generar ninguna transformación y por eso sigo dando la briega para que la escuela recupere su objetivo fundacional, que es formar a los estudiantes como ciudadanos responsables y capaces de hacerse cargo de la construcción de comunidad. Con esto en mente, cuando estuvimos mirando las valiosísimas herramientas que tenemos, a la que tenemos todos acceso en La Paz se toma la palabra, nos preguntábamos cómo hacemos para que esto llegue al aula de clase y lleve al aula de clase no como un golpe de gracia, sino como una costumbre que se quede en la escuela o que llegue a la escuela para quedarse, que llegue a todas las asignaturas, a todas las disciplinas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Normalmente la escuela carga a ciencias sociales y a educación ética con toda la responsabilidad de la formación personal y ciudadana de los estudiantes. Esto tiene que suceder. Esto tiene que dejar de suceder, perdón. La formación personal y ciudadana es el fin último de cualquier proceso educativo, en ciencias naturales, en matemáticas, en deporte, en educación física, en español, en cualquier asignatura de la escuela. Entonces, en ese momento hicimos una convocatoria de muchos maestros y elegimos con la ayuda del Banco de la República 4 maestros, a Rosa Collazos, a Inés Delgado, a Andrés Martínez y a Ana Catherine Gómez para que nos ayudaran a convertirla en realidad esta idea que teníamos. Cada uno de ellos haciendo uso de las herramientas de La Paz se toma la palabra, construyó una serie de planeaciones de clase de primero a décimo en la que se integraba la formación disciplinar y en habilidades propias de la disciplina que enseñan con la formación para la paz y la ciudadanía, haciendo uso de las herramientas de La Paz se toma la palabra. El resultado final fueron planeaciones espléndidas, planeaciones en las que se recuperan todas las propuestas pedagógicas o mejor, en la que todas las propuestas pedagógicas contemporáneas se ven en la vida real del aula y no solamente en el discurso de los maestros. Los maestros dejan de limitarse a tener un discurso bien estructurado y empiezan a estructurar una clase parados en el discurso que ya tenían. Estas planeaciones se colgaron en el portal del Banco de la República y yo espero que lo que generen sea una inquietud en todos los docentes que se aproximen a ellas y empecemos a recibir planeaciones en la que ellos hacen sus propias interpretaciones, hacen sus propias adaptaciones y hacen sus propias planeaciones para que lo que terminamos teniendo sea un acervo importante de planeaciones de clase a la que los maestros pueden echarle mano para hacer sus propias planeaciones. Piensen ustedes que un maestro en Colombia tiene entre 20 y 25 horas de clase a la semana, clases que tienen que planear, hacer y evaluar. Si tenemos un compendio de planeaciones de clase a las que ellos puedan echar mano, vamos a ayudarles muchísimo en su labor y vamos a lograr que eso que todos nos proponemos, que es que además de enseñar, formemos, sea una realidad en todas las escuelas de Colombia. ¿Y son Bueno, secuencias didácticas para todo un año escolar? No, son intervenciones puntuales. Ujú. Voy a trabajar este tema específico con esta Ok. herramienta específica y me demoro 3 clases. Esto le sirve para esta cosita, pero Ujú. hay otras para otra y otra y otra, de tal manera que los maestros puedan buscar por temas, por grados, por objetivos.
Por el momento tenemos 44 planeaciones de clase, como dijo Carolina, que van del grado primero al 11, en ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje y Formación ciudadana. formación ciudadana. Por el momento, quisiéramos justamente poder generar este diálogo con otros maestros y maestras que se animen a ayudarnos pues a aumentar un poco esta colección. Esto es justamente lo que les vamos a mostrar en un rato. Vamos a terminar aquí la conversación y les vamos entonces a mostrar un video para que puedan ver cómo acceder a estas planeaciones de clase y a otros recursos que también estamos poniendo al servicio de los maestros en una sección especial del portal cultural del Banco de la República y del Proyecto La Paz se toma la palabra. Y por supuesto, pues también justamente queremos invitar a los maestros y a las maestras que estén aquí presentes siguiendo esta conversación a que se unan al grupo de Facebook Banrep Cultural para Profes, que es un grupo en el que justamente se intercambian experiencias, proponemos nosotros también recursos que pueden acompañar diferentes temas, esto sí no es solamente para el tema de educación por la paz, y también como les decía, a lo largo del año 2021, pues estamos concentrándonos muchísimo en apoyar la labor de los maestros. No sé si Oscar, Carolina quieran agregar algo más. Yo quiero pues agradecerles muchísimo por acompañarlos, decirles que las planeaciones de clases también van a estar en Pasa tu Idea, que es el baúl de herramientas del Programa Nacional de Educación por la Paz, porque tenemos una alianza bien interesante y vamos a poder estar compartiendo pues las herramientas allí. Yo No sé si quisiera quieren decir decir... una última cosa, y es una invitación a todos los maestros del país para que piensen en grande, piensen que cada una de las cosas que hacen en el mundo particular de su aula de clase puede convertirse en un instrumento muy valioso para maestros en otra parte del país y se atrevan a compartirlas. Se les hace una curaduría y podemos, o sea, podemos empezar a hacer una lucha unida en vez de una lucha en la que cada uno coge su pedacito de mundo. Todos juntos podemos mucho más que por separado. Sí, tal cual. Herramientas hay. Ahí está La Paz se toma la palabra. Ahí está Pasa tu Idea. Pasa tu Idea tiene una dirección electrónica que es pasatuideaconz.org, que es alianza pues entre Educapaz, el Ministerio de Educación Nacional, y estamos invitando al Banco de la República, a la UNESCO, a que fortalezcamos todos estos espacios donde los maestros y maestras pueden conseguir herramientas. Pero claro, una cosa es tener las herramientas, otra cosa es poder hacer secuencias didácticas, poder hacer planeaciones como estas que ustedes están ahora ofreciendo, ver cómo lo hizo otro colega, ver cómo yo puedo ofrecerle a otro colega, mi experiencia e ir fortaleciendo la comunidad de práctica. Entonces, pues creo que es muy afortunada esta alianza. En este país lo que es importante entender es que de los 500,000 maestros y maestras que hay, 330,000 del sistema público y otros 200,000 de los colegios privados, hay un montón, o sea, más que casi en cualquier lugar del mundo, de gente que está muy comprometida construyendo paz. Son decenas de miles de muy buenas prácticas. Entonces, claro, si podemos aprovechar estas oportunidades de generar una red tupida de aprendizaje, seguro que vamos a conquistar ese proceso de transformación generacional de la violencia, que es finalmente lo que queremos, no seguirnos reinventando esta guerra y esta manera de relacionarnos una y otra vez. Muchas gracias, Natalia, Ángela, al banco por esta invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos de verdad y vamos a poner al final todos los datos, la página web, los correos para que, pues, que acaban de ustedes indicarnos y pues invitamos de nuevo a los maestros y a las maestras a unirse a Banrep Cultural para Profes, grupo de Facebook y también al grupo de Facebook Red de Mediadores Culturales La Paz se toma la palabra, que son espacios de intercambio y diálogo muy interesantes para hablar de paz en el aula. Pues muchas gracias a todos, gracias a Ángela también que nos
vuelve a acompañar aquí al final de la conversación. Muchas gracias. Cuando llegas al minisitio web La Paz se toma la palabra, vas a encontrar varias secciones. La tercera sección es la de recursos para maestros. Cuando haces clic en más información, se abre esta sección. Ahí encuentras una breve presentación. Vas a encontrar 2 botones naranjas que te permiten directamente inscribirte en los grupos de Facebook de la Red de Mediadores Culturales La Paz se toma la palabra y en el grupo Banred Cultural para Profes. La sección tiene 3 partes o 3 subsecciones. La primera son las planeaciones de clase, que son ejemplos de planes específicos de clase que están alineados con los estándares básicos de competencias en ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje y competencias ciudadanas para todos los niveles de la educación básica y media. Luego tienes los contenidos curados de la biblioteca virtual y del baúl de herramientas La Paz se toma la palabra para también usarlos en el aula de clase. Y por último tienes otras referencias en donde hemos recogido otras iniciativas que también ofrecen herramientas para que los maestros puedan integrar la formación para la paz en el aula de clase. Vamos entonces primero a mirar las planeaciones de clase. Como decía, aquí tenemos en este momento hay 44 planeaciones de clase, 11 para cada una de estas áreas, entonces 11 para ciencias sociales que van del grado primero al grado 11, 11 también para ciencias naturales, para lenguaje y para dirección de grupo o competencias ciudadanas. Como puedes observar, tienes aquí en esta parte las fichas, que son unos PDFs que puedes descargar, y al lado la referencia a la herramienta del baúl de herramientas. Entonces, si yo descargo el PDF, se abre. La recomendación es que lo puedas guardar en una carpeta en tu computador, de manera que puedas ahí pues almacenar todas las fichas y luego poder explorarlas tranquilamente. Este primer PDF es para hablar de paz en ciencias sociales. Se llama ¿Quién soy yo? La actividad. Aquí ves la asignatura, Ciencias Sociales, es para el grado primero y esta secuencia te alcanza para 3 clases de 45 minutos. El PDF primero te muestra los estándares a los que contribuye esta actividad. Entonces, en este caso, pues vemos que es el desarrollo de habilidades y destrezas, la construcción de conocimientos, desarrollar actitudes personales y sociales. En esta siguiente parte te propone cuáles son las herramientas de La Paz se toma la palabra con las que vas a trabajar. Entonces, si tú haces clic de nuevo, también se te descarga, puedes descargar la herramienta. En este caso es la herramienta Frente al Otro, con la que se propone trabajar esta secuencia. Luego, ya te propone una lista de materiales y los objetivos de esta secuencia, así como las actividades y los productos. Y por último, ya en la ficha propone pues una manera de evaluar, de hacer un cierre y de hacer una evaluación. Si quieres, vamos a abrir también otra ficha en Ciencias Naturales que se llama Nuestros Sentidos. Como vemos, entonces, es para primer grado también, alcanza para una clase, los estándares a los que contribuye y la herramienta de La Paz se toma la palabra que propone utilizar. Entonces allí se abre esta herramienta que es probar por primera vez. Perfecto. Entonces seguimos navegando en la sección para maestros. Ahora vamos a ver los contenidos de la biblioteca virtual y el baúl de herramientas para hablar de paz. Aquí tenemos unos contenidos curados que están organizados por las diferentes áreas: literatura, historia, arte, música, ciencias sociales, ciencias naturales y patrimonio arqueológico. Básicamente pues son las áreas de trabajo de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, y aquí pues se proponen una serie de recursos que pueden ser usados para hablar de paz en el aula con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí la colección de libros digitales Makemake. Algunos de los recursos que estamos proponiendo aquí pues son de acceso
para personas que están ya asociadas, que son socios de la red de bibliotecas. Entonces aquí tienes el link para hacer la asociación de cortesía, que en este momento por la pandemia está abierta. Y puedes entonces acceder a la mayor parte de estos libros. No todos están accesibles por asociación, algunos lo están. La recomendación pues es asociarse y aprovechar la asociación de cortesía. Entonces hay libros, hay podcasts, como puedes ver, hay, bueno, aquí están un libro, Los niños piensan la paz, y también un taller, una cartilla, otro podcast. Entonces son diferentes tipos de recursos que hacen parte de la biblioteca virtual del Banco de la República y del proyecto La Paz se toma la palabra, y vas a ver que están entonces organizados por estas áreas para público infantil, juvenil y adolescente, y también para maestros. Luego entonces la última parte es la de las otras referencias, en la que ya hemos recogido pues algunas iniciativas y baúles de herramientas de organizaciones aliadas que también tienen el propósito pues de apoyar a los maestros y las maestras en la construcción de paz desde el aula de clase.